Buenas noches, señores. Bienvenidos un miércoles más a Público y Personal, este espacio de entrevistas en 8 Cádiz en el que analizamos la actualidad de nuestra provincia. En esta ocasión con el delegado especial de la Zona Franca de Cádiz. Muy buenas. Jorge Ramos, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Encantada de tenerle aquí con nosotros. Es un placer para mí también. Vamos a charlar durante 25 minutos. Perfecto. Bueno, acabamos de celebrar, Jorge, las elecciones al Parlamento Europeo, donde su partido, el Partido Popular, con Miguel Arias Cañete a la cabeza, ha sido la fuerza más votada. ¿Cómo cree que va a afectar estos resultados a la provincia de Cádiz? Bueno, yo creo que hay que hacer un análisis sin duda de estas elecciones, en las cuales le hablo ahora como miembro del Partido Popular. Pensábamos que evidentemente podía haber algún voto de desencanto en función de una serie de medidas muy duras. Eso hay que reconocerlo, que hemos tenido que tomar desde el Gobierno de España en función del cuadro económico que nos encontramos en este país. Por tanto, han sido medidas muy duras que podían tener cierto rechazo. La verdad es que el rechazo ha existido y desde ahí tomamos buena nota de que tenemos y debemos de cambiar varias cosas, aunque también es cierto que esos ajustes duros ya se han hecho y por tanto estamos a 2 años del nuevo escenario de las elecciones generales y 1 año de las municipales, en el cual hay tiempo de que, por un lado, tengan efecto esas medidas y por otro lado, evidentemente, hagamos también un ejercicio de mejora en lo que tiene que ser nuestra comunicación con los ciudadanos, ¿no? Por tanto, nosotros hemos sabido sacar y extraer las lecciones que hemos aprendido de estas elecciones y sabemos también, o entendemos que sabemos, qué tenemos que hacer. Y desde luego lo que tenemos que hacer pues van a ser medidas de gobierno muy importantes que van a redundar, pues sin duda, en unas mejores condiciones para los ciudadanos, porque ya se está en una situación evolutiva en positivo en cuanto a la creación de empleo. Hay anunciar también una rebaja fiscal que va a ir en beneficio de todas las familias españolas y, por tanto, en esa línea tenemos que saber hacer esas dos cosas, es decir, explicar por qué hemos tenido que hacer estas cosas y, naturalmente, una vez saneado el país, saber por qué tenemos que acometer y, en definitiva, llevar a cabo nuestro propio programa electoral que hasta el momento y por esas circunstancias nos hemos visto obligados a no poder cumplirlo. No obstante, los resultados de estas elecciones al Parlamento Europeo han aportado cambios en el panorama político. Se ha registrado pues, una pérdida de votos en los partidos mayoritarios y la irrupción de fuerzas minoritarias. ¿Cómo valora, Jorge, estos cambios? Bueno, yo creo que es consecuencia de lo que le decía al principio, ¿no? De la situación de rechazo de parte de la ciudadanía. Y sin duda es un problema de que no se han sabido explicar esas cosas, ¿no? Y por eso hablaba usted de la erupción de una serie de partidos que en definitiva lo que han hecho es fragmentar muy mucho el mapa electoral de este país. Pero estamos hablando de unas elecciones europeas y después viene lo serio y que son las municipales, en algunos sitios las autonómicas y por último las generales. Y yo creo, sinceramente, lo entiendo, yo creo que ahí va a haber un reagrupamiento de las fuerzas políticas porque realmente, al margen de darse uno la satisfacción de decir voy a castigar a este o aquel partido votando a este o aquel partido nuevo, lo que después queda también es lo que dice este y aquel partido, y yo creo que los ciudadanos en eso somos serios, reflexivos y responsables, y desde luego no hay que ir muy para allá para cogerse determinados programas electorales de algunos partidos que han tenido éxito electoral, entendiendo por éxito electoral tener 3, 4, 5 eurodiputados. Quiero recordarle que el Partido Socialista y el Partido Popular han tenido 14 o 15 y 16, por tanto a mucha distancia, pero sí, reconociendo ese éxito, reitero, ahora hay tiempo al tiempo, y hay que también saber cuáles son esas propuestas de esos partidos, y algunas, desde luego, por lo que a mí respecta, y lo digo con todo respeto, desde luego yo no las asumo en modo alguno, ¿no? Por tanto, yo creo que al final la sensatez, una vez que ya se ha ejercido, permítame la expresión, esa patada en el culo, ¿no? Que hemos sufrido, pues yo diría que el Partido Popular y el Partido Socialista, yo creo que la verdad es que después las cosas irán volviendo a su cauce y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para que vuelvan a su cauce. Yo ya no opino por parte de otra serie de fuerzas políticas, opino por la nuestra, pero luego es un problema y uno de los graves problemas que tenemos, que además, por cierto, ayer en una junta directiva del Partido Popular en la provincia de Cádiz se abordó, sin duda tiene que ser el aspecto de la comunicación y abrirse a la sociedad explicándole, reiterándole por qué y para qué estamos haciendo esas cosas.
Bueno, para ubicarnos un poco sobre el papel que juega la institución a la que usted representa, ¿qué significa exactamente que Cádiz cuente con una zona franca? Pues mira, algo muy importante, sin duda, algo muy importante que además se refleja en que esta institución, Zona Franca de Cádiz, pues mire, por darle algún dato, genera de forma directa del orden de los 4 o 5 mil empleos directos. Aquí dentro de Zona Franca Cádiz hay del orden de 300 empresas que desarrollan su actividad aquí dentro y a su vez inducen mucha actividad también como consecuencia de su actuación. Pero ya no solamente en lo que sería el recinto fiscal, en Cádiz también hay dos polígonos, también en la ciudad de Cádiz, y la propia Zona Franca de Cádiz tiene mucha actividad también en el conjunto del resto del territorio de la provincia. Por tanto, ¿cómo debe entenderse Zona Franca Cádiz? Pues como un agente dinamizador de la economía, y yo diría que un elemento sustancial e imprescindible para ese gran despegue económico y social que necesita la provincia de Cádiz. Bueno, aunque la reordenación del recinto exterior de la Zona Franca es un asunto que compete más directamente al Ayuntamiento, ¿cómo colabora en este sentido la Zona Franca gaditana? Pues muchísimo, muchísimo. Es evidente que compete fundamentalmente al Ayuntamiento, porque estamos hablando de integrar en la ciudad una zona deprimida, yo diría que obsoleta, de la ciudad, que está desconectada con el resto de la trama urbana, y por tanto es un tema urbanístico de ordenación específico del Ayuntamiento. Pero dicho esto, yo creo que la alcaldesa de Cádiz, con una buena visión de la jugada, supo hacer las cosas bien, en dos sentidos. Primero, integrar esta parte de la ciudad degradada en la realidad magnífica que es la ciudad de Cádiz, y para eso lo hizo, pues yo creo, con mucho sentido común. Es decir, no se trata de cambiar construcciones de naves industriales viejas por nuevas, sino se trataba de hacer una actuación de integración urbana que contemplase, por un lado, no perder esa actividad económica, pero a la vez también meter servicios y meter también vivienda. Con lo cual, cuando eso se consiga al final, que además se está trabajando, y ahora le explico qué papel tiene Zona Franca, va a conseguir un mapa de la ciudad en la cual una parte sustancial del territorio del orden de los 600, 700 mil metros cuadrados, que es el recinto exterior, pues tendrán la consideración de ciudad al 100%, y convivirán las actividades económicas, las actividades administrativas, los equipamientos públicos con la vivienda, con lo cual se conseguirá algo con lo que yo creo que cualquier responsable municipal lucha mucho, que es evitar la desertización de la ciudad cuando termina la actividad económica. Si hay una parte de la ciudad en el que solo hay actividad económica o industrial, cuando dan las 3 o dan las 7 de la tarde, aquello se queda desierto. Y yo creo que incluyendo o integrando en esos espacios los equipamientos, las sedes administrativas y las viviendas, pues se va a conseguir integrarlo perfectamente en el modelo de ciudad de Cádiz. Y segunda parte de su pregunta, sí. ¿Cómo colabora Zona Franca? Pues yo diría de una forma muy leal y de luego poniendo todo de su parte, porque hay un órgano de coordinación entre el Ayuntamiento de Cádiz y Zona Franca, que yo me he encontrado, que funciona bien y tengo que reconocerlo, que es obra de los anteriores responsables de Zona Franca y de la actual alcaldesa de Cádiz, que se llama la OPEX, y es una forma de coordinar esfuerzos de Zona Franca y el Ayuntamiento de Cádiz para poner en valor ese solar, ese suelo. ¿En qué situación nos encontramos cuando yo llego? Pues nos encontramos en una situación de crisis económica en la que los que tendrían que tirar del carro de lo que sería la promoción y el desarrollo urbanístico, pues no actúan. ¿Qué está haciendo Zona Franca? Pues Zona Franca, en colaboración con el Ayuntamiento, lo que está haciendo es yendo a una adquisición de suelos que nos permitan tener mayoría pública, ya sea del Ayuntamiento, de Zona Franca o de cualquier otra institución, nos permitan tener mayoría en determinadas unidades de actuación para poder desarrollarlas directamente. Y en eso hemos avanzado muchísimo. Y yo creo que le puedo decir, y yo creo que el dato es muy importante, que prácticamente entre el 45 y el 49% de ese suelo actualmente ya es propiedad o del Ayuntamiento de Zona Franca o de cualquier otra institución. Y eso, sin duda, en urbanismo es muy importante, pues no es lo mismo poner de acuerdo a 15, 20, 30, 50 propietarios
para desarrollar una unidad de actuación que poner simple y llanamente a 3 o 4 propietarios, como sería este caso, ¿no? Jorge, su partido, el Partido Popular, está haciendo una apuesta muy pero que muy fuerte por la plataforma logística del sur de Europa. ¿La Zona Franca cómo está colaborando en este proyecto? Pues al 100%. Pues además nosotros somos una parte, y sin falsa modestia, somos una parte muy importante. Es decir, mire, uno de los problemas, permíteme una pequeña introducción, porque al final llegaré a lo de la plataforma logística. Mire, uno de los problemas crónicos que tiene esta provincia, y yo soy de esta provincia, yo soy gaditano, soy de Algeciras, una de ellas, es sin duda que el tejido productivo o el modelo económico de la provincia es insuficiente. Porque ya sea en época de bondad económica o en época de dificultades económicas, esta provincia tiene un diferencial en renta por habitante y fundamentalmente en empleo de 10 puntos por encima de cualquier otro territorio, sea la situación buena o sea la situación mala. Por tanto, algo falta en el modelo productivo que no le da satisfacción a la primera necesidad que tiene un ser humano, que es tener un empleo. Por tanto, hay que hacer algo. Entonces esta provincia tiene, su tejido productivo funciona bien, porque además es puntera en muchos aspectos, pero sin duda habrá que completar algo más. Esta provincia yo la defino como un portaaviones logístico, porque está donde tiene que estar. Está entre el Atlántico y el Mediterráneo, está en el ecuador del comercio mundial que viene de Asia, Centroamérica y viene o a Europa o al fondo de saco del Mediterráneo o a África. Es unión de dos continentes, por tanto estamos donde tenemos que estar y en eso hay que darle gracias a Dios de que estamos aquí. O sea, la renta de situación es extraordinaria. Por tanto, hágase una idea que por el estrecho de Gibraltar, por esta provincia de Cádiz, pasa del orden del 15% del comercio mundial. Por tanto, hay que potenciar los aspectos logísticos de distribución de esta provincia, porque tenemos unas condiciones naturales y además tenemos una infraestructura que permiten ser unos operadores logísticos de primer orden mundial. Por tanto, ¿la idea cuál es? La idea es potenciar lo que serían los canales de distribución a través de la logística, pero le voy a decir otra cosa. Miren, los dos criterios fundamentales en que se basa la logística son el tiempo y el precio. Y por tanto ahí entra Zona Franca. Nosotros estamos inmersos dentro de la plataforma logística sur de Europa, provincia de Cádiz, porque es todo el conjunto de la provincia. Estamos inmersos en algo que a mí me apasiona, porque creo que podemos colaborar muchísimo en intentar reducir esa carencia que nos falta en el modelo productivo. Y por eso usted habrá oído que hay un proyecto en el cual estamos trabajando muchísimo, que es ampliar y expandir Zona Franca de Cádiz, y le doy un dato: pasar de los 330.000 metros cuadrados del recinto fiscal actual a 1.300.000 metros en el conjunto de la provincia, instalando Zona Franca Cádiz en Puerto Real de las Aletas, en Jerez de la Frontera, ampliando el recinto fiscal de la ciudad de Cádiz, yendo también a Algeciras, a Los Barrios y a San Roque. ¿Y por qué queremos hacer eso? Pues mire, si tenemos la logística, porque estamos en el sitio, y los dos criterios que mueven la logística son el tiempo y el precio, pues parece lógico que si somos capaces de producir en este territorio lo que luego vamos a distribuir, pues tendremos perfectamente cerrado el círculo de la logística. ¿Y cómo puede funcionar Zona Franca al servicio de ese proyecto? Con esa ampliación que vamos a permitir tener unas consideraciones especiales desde el punto de vista fiscal y aduanero. Le pongo un ejemplo. Una zona franca se define fundamentalmente por dos cosas. La primera es porque el IVA o los impuestos especiales, cual les sea de aplicación a las mercancías, duermen mientras están en un recinto fiscal y solo se aplica cuando sale. Eso desde el punto de vista del componente de tesorería de una empresa es muy importante, porque es un gasto que no realiza prácticamente hasta que no tiene vendido el producto. Pero hay un segundo elemento que es aún más importante, que es el denominado régimen de perfeccionamiento activo, que consiste en que determinadas transformaciones que sufre una materia que entra en zona franca y que se transforma estando en zona franca, no le son de aplicación los distintos tramos de impuestos que le serían fuera de zona franca. Le pongo un ejemplo. Si entra una aceituna
una aceituna, que por cierto en Cádiz tenemos muchas, en zona franca, y dentro de zona franca esa aceituna se prensa, se consigue el aceite, se embotella, se precinta, se etiqueta, el impuesto de aplicación sería el impuesto de la aceituna, no de las transformaciones. Por tanto, sale un producto que es competitivo, porque puede competir, valga la redundancia, porque tiene menos factores de costes y por tanto puede optar a situarse en el mercado en condiciones óptimas. Por tanto, si nosotros podemos ofrecer esos espacios de 1.300.000 metros cuadrados con esas condiciones fiscales y aduaneras, pues es evidente que muchos de los operadores que lo que hacen es traer las mercancías de otros sitios, transitarlas para distribuirlas a los mercados, a muchos de ellos les resultará beneficioso desde el punto de vista del interés de la empresa el situarse en esos espacios fiscales y aduaneros. Por tanto, yo creo que esta es la respuesta a su pregunta del inicio. ¿Qué papel juega Zona Franca? Pues un papel importantísimo, entiendo yo, y lo digo con toda modestia. Es decir, tenemos que ser una punta de lanza de un proyecto muy importante que además le digo una cosa y lo digo con satisfacción, tiene el visto bueno de todo el mundo y tiene un apoyo político, desde luego, como nunca se ha visto en esta provincia. Por lo tanto, estamos trabajando en eso, pero no es que sea un proyecto de futuro. Concretamente, en esta semana hay miembros de esa plataforma que están en México en un congreso. La semana que viene vamos a tener un stand propio en el SIL, que es la feria de infraestructura más importante que hay en España y parte de Europa, que se hace en Barcelona, y muchísimos actos más. Es decir, lo que estamos intentando hacer es darle a conocer a los de fuera las magníficas posibilidades que tenemos en esta provincia, evidentemente en razón de esa logística. Jorge, ¿y sobre las aletas? ¿Tienen ya alguna propuesta para este proyecto? Bueno, las aletas nosotros yo creo que se ha actuado con muchísimo sentido común. Las aletas, y yo no me gusta nunca mirar hacia atrás. Las aletas, lo cierto es que las cosas no se hicieron bien. No se hizo bien el procedimiento y al final sufrimos un varapalo tremendo por parte de la Administración de Justicia de este país. Por lo tanto, ¿qué ha hecho este gobierno? Pues este gobierno lo que ha hecho es analizar los puntos débiles que ocasionaron el varapalo judicial y lo que ha hecho es definir un nuevo modelo de distribución de los suelos con las reservas que son de obligado y de luego con un gran respeto medioambiental para evitar tener un nuevo quebranto. Y hace pues prácticamente un mes o un mes y medio, concretamente en la sede de Zona Franca de Cádiz, se celebró el Consejo de Administración de las Aletas, donde se trajo por parte del Gobierno de España pues todo en la declaración de impacto ambiental y la definición de los usos. Le puedo decir que si antes había zonas de protección por 10, ahora hay por 15, para evitar precisamente en esas zonas de contacto con zonas sensibles medioambientalmente que pudiésemos tener problemas. ¿En qué situación está? Pues mire, el Gobierno de España ya ha planteado su memoria ambiental, que es un paso posterior que ya se ha hecho. Estamos pendientes que la Junta de Andalucía mande la suya y en ese momento, una vez vistas esas alegaciones que pudieran existir, estudiarlas, rechazarlas o admitirlas e integrarlas dentro del proyecto, el paso siguiente es que por parte del Consejo de Ministros se haga la declaración de manial, de la reserva de manial de esos terrenos y naturalmente entonces el proyecto podría empezar a andar. ¿Y cuál sería el paso? Pues hacer el proyecto de urbanización e iniciarse. Y yo creo sin duda que ese es un gran proyecto para la Bahía de Cádiz, yo diría más, para la provincia de Cádiz, y desde luego yo creo que ahí yo no he exigido nada hasta el momento, yo creo que las cosas tienen que ir por su cauce, las cosas tienen su momento, se trataba de arreglar el problema, pero desde luego yo estoy convencido que tanto el puerto de Cádiz como Zona Franca estaremos presentes en ese suelo de las Aletas. Bueno, Jorge, un asunto que ha generado bastante polémica es la Zona Franca sevillana. Yo quiero saber si usted piensa que va a afectar la Zona Franca de Sevilla a la Zona Franca de Cádiz. Yo siempre respondo igual, a mí no me da miedo la Zona Franca de Sevilla, además lo tengo acuñada la frase porque es la primera que dije. Y mire, yo creo que además hemos cambiado, yo creo que hemos conseguido algo muy importante. Hemos conseguido el que los gaditanos y sobre todo los poderes públicos gaditanos nos pongamos las pilas, ¿no? Nos pongamos las pilas y digamos, oye, esto hay que darle un salto cualitativo a nuestra Zona Franca de Cádiz para que pueda entrar en competición con cualquiera. De ahí viene el proyecto de ampliación de los 300 al 1.300.000 metros, precisamente tiene su inicio en eso. Cambiamos una mala noticia
por una magnífica oportunidad en la provincia de Cádiz y en Cádiz ciudad, ¿no? A mí, sinceramente, no me da miedo. Yo le hablaba antes de que esta provincia es un portaaviones logístico. Mire usted, tenemos 2 puertos del Sistema General de Puertos del Estado, de los más importantes de España. Sin ir más lejos, el del puerto de la Bahía de Algeciras es el primer puerto del Mediterráneo, es el 5.º puerto de Europa, es el puerto líder en tráfico de contenedores. A mí no me da miedo, entre otras cosas porque la logística es transporte. Y le voy a decir más, en el único puerto de España que hasta el momento entra la nueva versión de los superbuques de contenedores, que es el triple E, que son buques que tienen casi 400 metros de largo y que caben prácticamente en 20.000 contenedores, exactamente es en el puerto de la Bahía de Algeciras, en la provincia de Cádiz. ¿Por qué digo esto? Porque yo no me imagino un triple E subiendo por el Guadalquivir, se lo digo con toda sinceridad. Es que además no podría dar la vuelta. Y además no hay calado. Es decir, el puerto de Sevilla, que yo creo que es la baza fundamental para la zona franca de Sevilla, es un puerto fluvial y como tal tiene sus limitaciones que son las que son. Y en segundo lugar, hay un problema añadido que se llama el río. Se llama el río y el respeto también a una serie de personas que tienen su medio de vida a través del río, que son pues los agricultores, ¿no? Consiguientemente, bueno, habrá que respetar también el derecho de los agricultores, fundamentalmente de los arroceros, porque lo que no se puede permitir tampoco es que un proyecto pueda poner en peligro una realidad. Claro, es que lo de los arroceros es una realidad y lo de la zona franca es un proyecto, ¿no? Consiguientemente, mire, yo creo, le digo más, yo creo sinceramente que si nosotros hacemos las cosas bien en esta provincia, nosotros estaremos en capacidad de irradiar riqueza hacia arriba. Y la forma natural de irradiar riqueza en el sentido normal debe ser a través del Valle del Guadalquivir y por tanto lo primero que te encuentras es Sevilla. Es decir, yo creo que sería al contrario. Yo creo que nosotros estaríamos en disposición de irradiarle riqueza a través de un gran interland económico que conseguiríamos hacer si somos capaces de llevar a cabo y a buen fin ese proyecto de plataforma y ese proyecto de la ampliación de Zona Franca. Por tanto, miedo ninguno. Yo creo que esta provincia sí. Vuelvo al principio, yo creo que tendríamos que reconocer que a lo mejor gracias a eso, algunos, entre los que yo me incluyo, hemos sabido ponernos las pilas y decir hay que hacer algo distinto, hay que hacer algo más. Y yo creo que ese es el paso que hemos dado. Muy brevemente, Jorge, le voy a pedir que me dé una valoración de ese caso por el que se ha visto salpicado Zona Franca y que ha acabado en los juzgados, el caso Quality Food. ¿Cómo defiende usted el papel de su institución? Bueno, pues eso es lo que, pues exactamente eso es lo que hago, defender el papel de mi institución y por tanto yo soy neutro institucionalmente hablando en esa materia. Además yo creo que en 2 años que llevo aquí se me podrá decir lo que quiera, se podrá estar de acuerdo, pero lo que no se podrá negar es que hemos sido escrupulosamente neutrales y evidentemente yo sé para lo que estoy aquí, que es para defender los intereses de Zona Franca Cádiz. Consiguientemente, ¿qué estamos haciendo? Pues ponernos a disposición de la justicia para cuantas cosas nos piden, que nos piden muchas, por cierto, y se las mandamos con toda prontitud, y desde luego en lo que estamos aquí a la espera de la resolución de esos procedimientos judiciales, que yo, ahora permítame ya en clave personal y humana, que espero les salga muy bien pues a las personas que están afectadas, pues sinceramente así lo deseo. Pero desde el punto de vista institucional, pues desde luego una neutralidad exquisita y desde luego siempre defendiendo los intereses de Zona Franca, que es a lo que me debo. Pues se nos ha acabado el tiempo. Se me ha hecho cortísima esta entrevista, Jorge. Pues se lo agradezco mucho. Ha sido un placer tenerle aquí este tiempo en público y personal. Muchísimas gracias. Y para mí exactamente igual. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias. Muchas gracias. Pues señores, despedimos a Jorge Ramos y nosotros nos marchamos a publicidad unos minutitos y volvemos enseguida. No se marchen, hasta ahora.